Estamos en comunicación con Miguel Gorelick, director de valorcarne.com, para analizar los datos de la faena vacuna de septiembre y del año. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buen día. Buenos días, Nico. Miguel, contanos qué dato arrojó la faena vacuna según lo que informa el Ministerio de Agricultura en septiembre y qué diferencia hay respecto del año pasado. ¿Cuáles son los análisis que se pueden hacer al respecto? Bueno, fue de casi 1.100.000 cabezas la faena de septiembre. Estos son números negativos en relación a tanto a la faena de agosto como a la de septiembre del año pasado. Hay una caída del 3 o 4% con respecto a agosto y del 13% con respecto a 12 meses atrás. Pero también si le haces el ajuste del promedio diario de faena, que es otro dato importante, ahí la caída con respecto a agosto es un poquito más marcada, es del orden del 8 o 9%, y esto, digamos, lo que yo destaco de esta situación de septiembre, es que siguen manteniendo las tendencias que ya se arrastran desde hace, según la categoría, entre 1 y 2 años atrás, de una desaceleración inicial y ahora una caída constante con respecto a los datos del año pasado, que esto también es algo que nosotros habíamos pronosticado porque veíamos que este año se iba o creíamos que se iba a faenar un poco menos que el año pasado. No es un cambio muy fuerte, pero es un poquito menos. Creemos que en el año podemos estar en algún número entre el 5 y el 10% de caída. No es una caída fuerte, no es algo que esté indicando un movimiento brusco. Ahora, lo más destacable es que esta tendencia no ha cambiado desde mayo, es decir, las faenas de junio, de julio, de agosto y de septiembre, posteriores obviamente a las decisiones del gobierno de intervenir en las exportaciones, no han cambiado las decisiones del conjunto de los productores con respecto a los animales para mandar a faena. Si yo tuviera que interpretar esto, sea porque un productor ganadero no tiene muchas otras alternativas para dedicar su producción y uno no la puede cambiar de un día para otro, sea porque se siguen viendo buenas expectativas hacia más adelante, o sea porque no se le ve demasiado poder de fuego a las posibilidades de intervenir de manera más profunda en la exportación, los productores no han cambiado sus decisiones y yo los veo en una fase de intentar mantener las existencias actuales o inclusive incrementarlas en alguna medida, porque esta caída en la faena es bastante similar, sea que vos lo dividas a la faena entre machos y hembras o en las diferentes categorías, novillos, novillitos, vacas, vaquillonas, e inclusive dentro de cada una de estas categorías en función del nivel de dentición. No hay mucha diferencia entre las vaquillonas de 2 y de 4 dientes, entre las vacas de 6 y de 8, etcétera, etcétera. Entonces, estas tendencias hacia una menor faena se mantienen a pesar de que yo creí que en su momento, con el anuncio del mes de mayo y las subsiguientes regulaciones en el mes de junio y demás, que podían tener un impacto más profundo en las decisiones de los productores. O sea, vos decís que de alguna manera se está en una especie de proceso de recomposición o retención de Hacienda. Sí, yo lo veo de esa manera. Bien, y en el caso, esto se refleja en la categoría vacas en particular, que cayó, o fue la que más cayó en términos nominales y porcentuales, ¿no? En el último mes, Eh, por lo menos. no, yo no diría que fue la que más cayó, es bastante parejo con las demás. Inclusive por ahí, porque, digamos, los números mes a mes son bastante variables, son bastante oscilantes. Entonces,
a mí me resulta más fácil trabajar sobre tendencias. Y estas tendencias, uno lo ve en un gráfico y este dibujo declinante se refleja en la diversidad de las categorías y subcategorías de la faena. Bien. Miguel, ¿cómo ves la oferta de Hacienda para faena en los meses que quedan de este año, tanto de vacas, novillos o de Hacienda de consumo liviano? Bueno, estamos entrando en la época, o ya entramos, mejor dicho, en la época en que la vaca va a faltar. Vamos a llegar a un pico ahora en este mes de octubre o de noviembre, con que normalmente se da el menor nivel en el año y el mayor precio relativo de la vaca con respecto al novillo. Hasta ahora esto se viene dando. Digamos, es posible que haya una oferta un poco más baja de animales jóvenes y livianos que salen de los feedlots porque ha habido menos encierro, pero también no es difícil imaginarse que haya una demanda un poco menor, con lo que la repercusión con respecto a los precios me parece que no se va a poder calificar de escandalosa. Quizás haya un movimiento ascendente, pero también hay que tener presente que hace 4 o 5 meses los precios están estables en el marco de una inflación del orden del 3% mensual, con lo que algún reajuste que haya tampoco debería sorprendernos. ¿Te parece que los feedlot tienen poca hacienda, que puede faltar consumo liviano en cierre del año? Yo digo que a lo largo de este año y desde fines del año pasado, los feedlots han venido encerrando menos cantidad de animales en la comparación interanual y que esto no ha cambiado recientemente, con lo que sería de esperar que haya una oferta de animales salidos de feedlot para el consumo liviano un poco menor que la que hubo el año pasado. Ahora, quizás esto también quede contrarrestado por una demanda un poco menor y en consecuencia lo que estoy diciendo es que los precios no necesariamente deberían acusar un movimiento brusco hacia arriba. Muchas gracias.